Hola queridos hermanos, los saluda el Padre Walter Royce y quiero que entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Vamos ya avanzando en estos domingos del tiempo ordinario. Nos encontramos en el domingo 23 en este ciclo C o el domingo 33, que es lo mismo, ¿no? Tenemos como primera lectura un texto del libro de la sabiduría, el capítulo 9, los versículos del 13 al 18. Y también seguimos leyendo el Evangelio según San Lucas en este domingo del capítulo 14, los versículos del 25 al 33. El contexto primero de esa lectura del libro de la sabiduría. Pertenece este fragmento a la gran oración de Salomón en el libro de la sabiduría y fue escrito ahí más o menos en el siglo I antes de Cristo, en el ambiente de la diáspora alejandrina, donde el pueblo había ido al exilio. Y el autor busca mostrar aquí que la verdadera sabiduría no se alcanza por la mera razón humana, sino que es don de Dios. El texto clave que pudiésemos subrayar es el que inicia con la pregunta: ¿quién conocerá los designios de Dios? ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Apenas conocemos las cosas de la tierra y con trabajo descubrimos lo que está al alcance de nuestra mano. ¿Quién rastreará lo que hay en el cielo? Solo con el don de la sabiduría enviada desde lo alto se enderezarán los caminos de los hombres. Y ahí es clave este compuesto de palabras, designio de Dios, que alude al plan salvífico, que es inalcanzable a la limitada mente del hombre. Se hace también un contraste entre tierra y cielo, y el autor sagrado subraya que si las realidades creadas son difíciles de comprender, pues con mayor razón las realidades divinas. Es por eso que lo que va a ser importante, la sabiduría enviada, que es en cierta medida figura del Espíritu Santo, es lo único que puede iluminar la mente y que puede guiar los pasos del ser humano. ¿Qué sentido teológico encontraríamos aquí? El hombre, dejado a su fuerza, no puede discernir lo justo. La revelación y el Espíritu son, por lo tanto, indispensables para conocer y realizar la voluntad de Dios. No perdamos eso de vista, ¿no? Las fuerzas humanas no son suficientes para discernir lo que es justo. Lo repito una vez más. Y por lo tanto, la revelación y el Espíritu son indispensables para conocer y realizar la voluntad de Dios. Vayamos ahora al texto del Evangelio. Quizás que el corazón de ese Evangelio sea estos versículos. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, o a su madre, o a su mujer, o a su hijo, o a sus hermanos, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así pues, todo aquel que de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. He tomado esta traducción que es bastante literal, aunque en nuestras parroquias vamos a escuchar una traducción más suavizada o, si queremos, más contextualizada. Ese verbo odiar que aparece ahí en griego no significaba, por eso las traducciones varían y en nuestros leccionarios no vamos a encontrar la palabra odiar, porque se ha preferido no ser fieles a la literalidad del texto con tal de mantener el sentido de lo que quiso decir. Porque odiar, esta palabra, este semitismo que se había metido el griego, esto que venía de la cultura judía, no significa despreciar o maltratar, sino amar menos. Es decir, relativizar incluso los vínculos más sagrados ante el valor supremo del reino.
Cargar con la cruz, ya en tiempos de San Lucas, era expresión de seguimiento hasta la entrega total. No se trata, por lo tanto, de aguantar pasivamente los sufrimientos, sino de asumir la vida cristiana como un don radical que puede exigir todo. Aparece aquí también la parábola de la torre y del rey, que subrayan la necesidad de calcular, pero no en términos de comodidad, sino de lucidez. Seguir a Cristo no es una emoción momentánea, y hay que hacer hincapié en esto y resaltarlo, subrayarlo. No puede ser el seguimiento de Cristo una emoción momentánea, sino una decisión consciente, total y perseverante. Renunciar a los bienes no se trata solo de desprendimiento material, sino de libertad interior respecto a cualquier seguridad que compita con Dios. Así pues, podemos encontrar una relación entre ambas lecturas. Si la primera lectura afirma que solo con la sabiduría de Dios se puede trazar rectamente la vida, el Evangelio exige esa misma sabiduría para tomar las decisiones más radicales: renunciar, cargar la cruz, poner a Cristo por encima de todo. El discipulado es imposible desde la mera lógica humana. Quien calcula solo en categorías de provecho o comodidad nunca podrá dar el paso. Solo la sabiduría del Espíritu nos permite comprender que perder la vida en Cristo es ganarla. Veamos algunas aplicaciones concretas para ir terminando. En la vida hay decisiones serias de familia, de trabajo, de servicio, en las que no basta la lógica humana. Se necesita oración y docilidad al Espíritu Santo. Deben de haber unas prioridades cristianas. Jesús pide un amor preferencial que reordene los vínculos familiares, las posesiones y los proyectos. Y ahí podríamos preguntarnos: ¿está Cristo realmente en el centro de mis decisiones? Y bajemos un poquito más eso. ¿Con cuánta frecuencia, Padre, no vine a misa porque estaba de cumpleaños tal persona, porque había tal actividad, porque asistí a tal evento? Entonces ahí habría que replantearnos, ¿no?, esa prioridad cristiana que nos pide el Señor. Nuestro amor debe ser primero a Él, hasta ahí debe de llegar, y Él debe ser el centro sobre el que gire la experiencia cristiana. Si no, todavía no somos auténticos cristianos, nos falta mucho camino que recorrer. La cruz como horizonte. El seguimiento no es prosperidad fácil, sino fidelidad incluso en la prueba. La sabiduría del mundo busca evitar la cruz. La de Dios la asume como camino de vida. Ya no me voy a detener mucho en eso porque muchas veces lo hemos meditado. El sufrimiento, aunque no es el fin del ser humano, sí puede ser utilizado por Dios y se asume cristianamente y da frutos cuando es bien asumido. No renunciamos a la cruz, la vemos como camino para realizar el proyecto de Dios también. Que tengan, queridos hermanos, una feliz semana, que Dios nos permita buscar su sabiduría y encontrarla.